Hola, ¿qué tal están? Espero que estén bien. En este día les envío un abrazo muy fuerte, amados hermanos en la fe, pero también hago extensivo este abrazo muy fuerte a todas aquellas personas que están listas ya para escuchar la palabra de Dios en el día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver un tema que su base bíblica es el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 1 al 19, en la nueva versión internacional. Y el tema que vamos a ver hoy tiene como título: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y como les decía, vamos a comenzar con la palabra en el versículo 1, que nos dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre le alabarán. En este salmo se nos describe la experiencia que tuvo David, una experiencia que tuvo con el Señor, porque David era un hombre piadoso, pero él aprendió a bendecir al Señor en todo tiempo. Porque es fácil bendecir al Señor cuando todo nos va bien. Es fácil que broten alabanzas de nuestro interior para el Señor cuando todo nos está yendo bien. David, ese hombre piadoso, experimentó la fidelidad de Dios, experimentó la bondad de Dios. Pero David era un hombre que había depositado su confianza y su fe en Dios. Por eso él pudo experimentar la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Usted y yo también en este tiempo y en todos los tiempos durante vivamos en esta tierra podemos experimentar la bondad, la misericordia y el amor de Dios cada día de nuestras vidas. Pero así como David, que siempre se acercó en esa confianza y en esa fe del Señor, así también la palabra de Dios nos dice que Dios nos dio la fe, que es un regalo que Él nos dio para poder experimentar en nuestra vida su amor, su bondad, su misericordia y su fidelidad. Es por eso que en esta mañana vamos a seguir viendo y vamos al versículo 2, que dice: mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. En otra versión dice: mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los mansos y se alegrarán. Este espíritu que alaba al Señor en todo tiempo puede ser hallado solo en alguien que tiene una confianza, una fe inamovible en el Señor. En este espíritu, David podía decir: mi alma se gloría en el Señor. Porque David había entendido que las riquezas, que lo muy intelectual que sea una persona, su posición social, son cosas que pueden fallarnos en algún momento. No así el Señor, en quien podemos confiar en todo tiempo. Además, cuando usted y yo nos gloriamos en el Señor, estamos parados en ese terreno espiritual donde todos nuestros hermanos en la fe
podemos estar juntos. No nos divide nada, ni riquezas, ni posiciones sociales, ni capacidades intelectuales. Nada nos divide. Y por eso dice David, lo oirán los humildes, lo oirán los mansos y se alegrarán. Un hombre, si recordamos, la palabra nos habla en el Nuevo Testamento. Nos habla de un hombre que no había tenido tanta educación, que era un hombre sencillo, como Pedro. Pero también la palabra nos habla en el Nuevo Testamento de ese hombre refinado y culto como Pablo. Pero ¿sabe qué? Ni Pedro ni Pablo hubo división en ellos de ninguna clase, porque ellos habían entendido realmente que tanto el refinado y culto está parado. Cuando somos hijos de Dios, estamos parados en la posición que Cristo nos dio. Así Pedro igual, él sabía dónde estaba parado. Él estaba parado en ese terreno espiritual. Él manejaba todo esto como un hombre espiritual. Por tanto, Pedro nunca dijo, bueno, como yo soy sencillo y no he tenido educación, entonces no me voy a juntar con aquellos que son tan cultos. En ningún momento lo dijo. Ni Pablo dijo, bueno, como yo soy tan refinado y con una tan buena educación, entonces yo me voy a hacer a un lado y no me voy a juntar con aquellos que no saben nada. En ningún momento podemos ver cómo estos dos hombres siempre se colocaron en esa posición que les había dado Cristo. No se posicionaron en una posición de riquezas, no se posicionaron en una posición de intelectuales, no se posicionaron en nada más. Ellos tomaron la posición que Cristo les había dado. Jamás los dividió nada de lo terrenal. Siempre ellos sabían dónde y a quién y cómo los servían. Entonces podemos ver aquí en la palabra, y fíjese que antes de seguir en esto, me recuerdo en este momento de que ni Pablo ni Pedro decían lo que ellos podían considerar como, no me voy a juntar con estos por tal cosa. No, la gente lo decía, pero ellos no decían nada respecto a eso. Ellos sabían que estaban haciendo las cosas para el Señor. Ellos sabían la posición que Dios les había dado, una posición en Cristo. La mejor posición que puede tener todo ser humano, la mejor posición que tiene usted, la mejor posición que tengo yo es mi posición que me la ha dado Cristo. Y fíjese que quiero leer en 1 de Pedro 4:11, que dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mire qué expresión la que tiene de Pedro. Dice, todo, denle la gloria al Señor. Y 2 de Corintios, el apóstol Pablo escribió esto. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Entonces, podemos ver que el gloriarse en las riquezas o el conocimiento es mera vanidad. ¿Sabe, amado? No era Pedro, como le decía hace unos momentos, no era Pedro, ni era Pablo.
los que decían, bueno, yo soy tan culto o yo soy tan que no tengo educación. No, lo decía la gente. Sin embargo, la misma gente podía ver que hombres tan poderosos en el Señor, porque ellos habían tomado la posición que Dios les había dado en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Pero ¿sabe qué? Ellos, olvidando todo aquello que quedó atrás, ellos podían decir, el que se gloríe, gloríese en el Señor, manifestando claramente que estaban juntos en un terreno común, en el cual eran utilizados por el Señor para su servicio y para su gloria. Y continuando con esta enseñanza, el verso 3 dice, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Este espíritu humilde que tenía David es este espíritu humilde que solo se gloría en Dios, conduce a los hijos de Dios. Una persona que tiene este espíritu humilde conduce a las personas hacia Dios y conduce a las personas a estar unidos. Por eso David, el salmista, exclama, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. El cristiano que se gloría en sus riquezas o en su posición social o en su intelecto, busca magnificarse a sí mismo. Y además de esto, puede provocar divisiones en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, a causa de la vanagloria y el egocentrismo. Porque Satanás les trae engaño. Cuando hay orgullo, Satanás trae engaño al hombre, de que son superiores a los demás. Si recordamos en Marcos 9:34, nos dice que los discípulos de Jesús, cuando venían en el camino, venían disputándose entre sí en el camino, venían caminando ellos, pero venían disputándose para saber quién era el mayor. Y cuando Jesús, que conoce nuestros pensamientos y conoce las intenciones de nuestro corazón, Jesús, cuando llegaron a donde ellos iban, se sentó con ellos y les dijo, el que quiera ser mayor tiene que ser el menor. El que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás. Qué hermoso lo que el Señor nos dice hoy. Que si queremos ser el mayor, vengamos a ser los menores. Si queremos ser el mayor, vengamos a servir a los demás. En cambio, aprendemos que el espíritu humilde, que bendice en todo tiempo al Señor, que se gloría solo en el Señor, que exalta su nombre, conduce a los santos hacia el centro de la reunión, el centro de reunión que es Cristo, y el lazo perfecto de comunión que es Cristo. Cuando la persona tiene ese espíritu humilde y sencillo delante de Dios, no se va a entrar en vanagloria, no va a haber egocentrismo. Siempre cuando él está en una reunión o cuando está reunido con los hermanos, el punto de la reunión es Cristo. Lo que va a hablar en esa reunión es Cristo. Y el lazo que dice de perfecto de comunión es Cristo. Entonces, nada nos puede dividir.
Nada nos puede llevar al egocentrismo. Siempre glorifiquemos al Señor, siempre démosle la gloria al Señor en todo y por todo. Y continuando, vamos al verso 4 al 7, que dice: Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Fíjense que en este versículo dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Pero luego dice: radiantes están los que acuden a Él. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Y yo buscaba qué significaba la palabra aquí en este salmo. Radiante significa felicidad en su rostro. Significa que no es una persona que va a andar con su cabeza agachada, va a andar en esa libertad radiante de alegría, siempre glorificando al Señor. Y sigue el versículo siguiente que dice: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Podemos ver que David presenta en los 3 primeros versículos cómo aprendió él a bendecir al Señor en todo tiempo. Pero luego que pasamos al versículo del 4 al 7, podemos ver a David, este hombre temeroso de Dios. Se encontró en circunstancias que lo llenaron de temor. También podemos ver que se enfrentó a circunstancias que lo llenaron de temor, pero también pasó momentos de angustia. Esas angustias se multiplicaban, pero también pasó dificultades y también pasó injusticias. Había mucha oposición a él, de aquellos que tenían sus corazones llenos de maldad, llenos de odio contra él. Y también se enfrentó también a que las lenguas de estas personas que se habían llenado de odio contra él hablaran mal contra él y lo disfrazaban con el engaño. Entonces podemos ver de que este hombre piadoso, temeroso de Dios, se encontró con todas estas situaciones. Y podemos ver que también tenía que soportar la oposición de aquellos que tenían sus corazones llenos de enemistad contra él, cuyas lenguas hablaban maldad y que buscaban cubrir con engaños, con engaños el mal que ellos estaban haciéndole a David. En medio de estas situaciones difíciles, David no mostró un espíritu de orgullo y enojo contra sus opresores o contra sus oponentes. Tampoco intentó vengarse con sus propias fuerzas, sino que buscaba a Dios su Señor. Él dejó todas estas cosas que le estaban pasando, estas cosas que le estaban llenando de angustia, de temores, estas cosas que estaban haciendo injustas contra él. Él las depositó en las manos del Señor. Todas sus pruebas las puso en las manos del Señor. Como consecuencia de esta actitud, David dice: el Señor me libró de todos mis temores. El Señor también le dio luz a su camino, lo libró de todas las personas que estaban provocando estas angustias.
También el Señor le enseñó que pese a una fuerte oposición de los hombres, Él lo protegía con su poder. David fue librado por Dios de todos sus temores y de todas sus angustias. Por eso Él podía bendecir al Señor en todo tiempo. Versículo 8 al 10 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. David experimentó la bondad del Señor, por lo cual nos dice: prueben y vean que Dios es bueno. Prueben y vean que Dios es bueno. Qué hermoso lo que sale del corazón de David. Y también David comprendió que el hombre que confía en el Señor y camina en su temor recibe bendiciones. En el mundo actual hay muchas necesidades, pero el Señor nunca deja de suplirlas. David buscó al Señor y fue bendecido. Fue bendecido por Dios, por lo cual Él dice: pero los que buscan al Señor, nada les falta. En otra versión dice: los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Versículo 11 al 14 nos dice: vengan, hijos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y que la siga. Estos versículos nos enseñan que Dios estará escuchando nuestro clamor, estará protegiéndonos de nuestros opresores, estará Él siempre pendiente de nuestras oraciones, así como David, que oraba y depositaba todas sus angustias, sus temores, la oposición que presentaban sus enemigos en las manos del Señor. Y aunque él se daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo, jamás él tomó venganza por su mano. Jamás él tuvo un pensamiento de mal para ellos. Sin embargo, podemos ver que aquí este hombre dice, aconseja que el Señor tiene cuidado de nosotros, pero sí es necesario también que nosotros vivamos una vida piadosa, que agrade al Señor. Por eso Él dice estos versículos que escribió allí en el libro de Salmos. Estos versículos nos enseñan un camino de paz y quietud en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de opositores, en un mundo donde muchas personas incluso van a hablar mentiras, van a levantar calumnias, van a hablar cosas que no son ciertas. Sin embargo, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es saber representar a nuestro gran Dios todopoderoso. Entonces, Él siempre estará librándonos del mal. Podemos encontrar vida en un mundo de muerte y podemos ver el bien atravesando un mundo de maldad. Pero debemos caminar en el temor de Dios, guardando nuestras lenguas de hablar mal,
para no caer en la calumnia, para no caer en la mentira, para no caer en el engaño o injuriar a otros, guardando nuestros labios de hablar engaño para justificarnos a nosotros mismos. Apartémonos del mal y hagamos lo bueno, y en vez de atacar a nuestros oponentes, hagamos lo que dice la palabra. Y fíjese que en el salmo que estamos leyendo, dice que guardemos nuestra lengua, que no hablemos ni calumniemos a nadie. Pero mire, yo lo quiero traer al Nuevo Testamento también, que nos dice en Primera de Pedro 3, 10 y 11, en la versión Reina Valera 60, que nos dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Vemos que lo que en el Salmo se está diciendo, en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 3, versículos 10 y 11, también se nos hace un recordatorio hoy día. Aquella palabra no solo fue para allá, es para hoy también. Y el consejo de Dios hoy está siendo dado a través de su palabra. Y mire, busquemos la paz y sigamos la paz. Eso es lo que dice la palabra. Y vamos al verso 15 al 18. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cuando nuestro caminar en esa nueva vida en Cristo, según lo enseña la palabra, descubriremos, experimentaremos lo que dice la palabra y descubriremos que los ojos del Señor están siempre sobre nosotros. Los ojos del Señor siempre están sobre usted y están sobre mí. Y que sus oídos están atentos a nuestro clamor. No solo confiaba y tenía esa fe en el Señor. Él oraba al Señor, depositaba todas sus cargas en el Señor, depositaba su ansiedad, depositaba su temor, depositaba todo aquello que venía contra él. Pero también David dice, hombre piadoso, un hombre que nunca rompió el pacto con su Señor, siempre le fue fiel. Entonces podemos ver que Dios está en contra de los que practican el mal, pero libra al justo de todas sus aflicciones. Él está cerca del quebrantado de corazón y contrito de espíritu. Si nuestros corazones están quebrantados por todo lo que nos rodea y nuestros espíritus están contristados o abatidos por lo que encontramos en nuestras vidas y nos arrepentimos y pedimos perdón, comprobaremos la realidad del versículo 18 que nos dice: cercano está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y vamos al versículo 19 que nos dice: muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Muchas son las aflicciones del justo,
Pero en medio de estas aflicciones, el Hijo de Dios disfrutará del cuidado del Señor. Eso no lo dude. Muchas serán las aflicciones del justo, pero Dios siempre estará cuidándolo, protegiéndolo de todo aquello que quiera venir en contra de su vida. Él libera, Él protege a los suyos del mal, y ninguno de los que confían en Él será abandonado. Cuando valoramos, apreciamos la maravillosa gracia del Señor que nos libra, nos socorre en medio de nuestras aflicciones. Podemos decir con convicción: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Como conclusión, mis amados, qué fácil es alabar a Dios cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay situaciones difíciles, cuando no se levantan contra nosotros los opresores, cuando no tenemos aquellos enemigos que se levantan. Qué fácil es alabar al Señor, pero qué difícil es cuando vienen estas situaciones, y se hará más difícil si nuestros labios, en lugar de bendecir al Señor, vamos a empezar a quejarnos del Señor. No es así. Podemos ver a la luz de la palabra que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. No importa el tiempo que estemos pasando, sea bueno, sea malo, sea fácil, sea difícil, sea de pruebas o sea de bonanza. Cada uno de nosotros debemos tener esa convicción de que en todo momento, en toda situación, circunstancia, siempre nuestros labios se van a abrir para bendecir al Señor. Siempre nuestros labios se van a abrir para declarar alabanza al Señor por todas sus obras poderosas, a favor de nuestras vidas y a favor de la humanidad entera. La palabra de Dios nos dice que alabemos al Señor en todo tiempo. Ninguno de nosotros, cuando estamos pasando estas situaciones adversas, podemos permitir, amados, ninguno de nosotros podemos permitir que esas situaciones, esas dificultades, esos problemas vengan a apagar o a tocar el gozo de Dios en nuestras vidas. Más bien, que el gozo de Dios sea ese fruto del Espíritu manifestándose en nuestras vidas, que nos da victoria en el nombre de Jesús. Gocémonos y alegrémonos, porque nuestro Dios hará maravillas y saldremos más que victoriosos. La alabanza es poderosa, mi amado, y desmiente las obras del diablo, porque cuando alabamos al Señor, estamos declarando que Él es nuestro grande, único y poderoso Señor. Y en este momento vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que cada vez que hay situaciones difíciles, que cada vez que se levanten opresores contra nosotros, que cada vez que haya una necesidad, que cada vez que nos sentimos vacíos, que cada vez que nos desenfocamos del Señor, que más bien acudamos a Él siempre, cada día, que ninguna de las situaciones que pasan y que traen tristeza, que traen temor, que traen angustia, que ninguna de esas situaciones nos dejen de depositar nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar en este momento. Amado Dios, en este momento queremos orar
así, Señor, como David lo hacía. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos siempre nos direccionó y nos direcciona en la palabra a ese tiempo de oración. Podemos ver en esta enseñanza, Señor, que David clamó y dice, y el Señor me respondió, oh Padre, nosotros clamamos delante de ti, para que en todo momento, en toda situación, circunstancia, oposición del enemigo, oposición que se presentara, oh Dios mío, nuestros labios se abran para bendecir tu santo nombre, para exaltarte y glorificarte siempre, Señor. Y Padre, hoy, oh Dios mío, venimos a orar también por cada persona que en este momento está escuchando esta palabra, para declarar sobre sus vidas que aquel que no te conoce pueda abrir su corazón a Jesucristo para poder disfrutar del cuidado del Señor, pero también para aprender a llevar esa vida santa y piadosa que solo la podemos vivir en la gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo. Hoy oramos también a favor de cada hermano en la fe, aquel que se ha sentido debilitado, aquel que se ha sentido angustiado, aquel que se ha sentido que no sabe qué hacer. Hoy hablamos la bendición de Dios sobre su vida, amado hermano, para que en los momentos de situaciones difíciles usted no quite su mirada y vuelva su corazón al Señor totalmente y no quite su mirada de quien tiene la respuesta. Padre, hoy oramos por nuestros hermanos para que también así, en ese cuidado de Dios, también ellos puedan, oh Dios mío, tener claro que también como hermanos, como hijos tuyos, oh Señor, debemos vivir en esa vida piadosa, esa vida, Señor, que es la nueva vida en Cristo Jesús, esa vida que se nos da la victoria a través de Cristo. En el nombre de Jesús, amado hermano, bendecimos su vida. La bendecimos para que siempre en los momentos de aflicción usted vuelva su mirada al Señor, usted deposite su corazón en el Señor, que nada, ni nadie lo detenga para seguir bendiciendo, glorificando y exaltando al Señor. Que sus labios siempre se abran para que fluya de su interior ese río de alabanzas, ese río de bendiciones para nuestro grande, poderoso Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, la paz de Cristo.